Bienvenidos sean todas y todos a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, en donde cada semana un grupo de hombres y mujeres ejercemos el compromiso de asegurar la difusión de la cultura de la Constitución y la creación de una generación constitucional, desde nuestros 13 magistrados hasta cada uno de los servidores constitucionales. Un saludo para ti, Félix, y para todo el público que nos sintoniza en este su espacio, que tiene como objetivo hacer un recorrido por todos los temas constitucionales para ofrecerles un contenido cargado de segmentos como Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, el segmento de noticias, reportaje y sobre todo la entrevista que tendremos a un invitado especial. Nos visita Francisco Manzano con el tema conflictos entre el derecho laboral y el derecho a la libre empresa. Así es, Paola, muy interesante el contenido de la semana y para ello vamos a iniciar con el segmento de noticias pasando los micrófonos a nuestro compañero Tomás Marte. Gracias, compañeros, para mí más que un placer acompañarles en esta entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos de inmediato con las informaciones. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participa como orador en un acto realizado por el Tribunal Constitucional del Reino de Marruecos. El tema abordado por el doctor Ray Guevara durante la tercera sesión plenaria del Congreso, titulada Los procedimientos, ¿qué concepciones para un mejor acceso a la justicia constitucional?, fue el acceso a la justicia constitucional, los nuevos desafíos del control de constitucionalidad a posteriori. El primer magistrado constitucional del Reino marroquí expresó su complacencia por contar con la participación del presidente del TC en este cónclave organizado bajo el patrocinio del rey Mohamed VI de Marruecos. El objetivo de esta reunión es crear un momento de reflexión colectiva en torno a los desafíos y prácticas relacionadas con los mecanismos de control de la constitucionalidad a posteriori, como vías de protección a las libertades y derechos constitucionales. Asimismo, persigue obtener un intercambio de experiencias sobre el establecimiento de mecanismos de control de constitucionalidad a posteriori a favor de la consolidación del Estado de Derecho. La magistrada Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente, participó como expositora en la Conferencia Internacional sobre Europa Oriental, América Latina, Diálogo sobre la Evolución Constitucional, realizada en la Universidad Mykolas Romeris en Vilna, Lituania, los días 12 y 13 de septiembre de este año. En su intervención abordó la configuración legal y jurisprudencial del derecho a la información en la República Dominicana, señalando que este derecho es la herramienta por excelencia de todo ciudadano para ejercer un control social sobre los funcionarios del Estado, la transparencia pública y la calidad de la administración pública. Asimismo, recalcó que el derecho a la información pública ha sido forjado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano como un derecho fundamental autónomo y equidistante de los derechos a la participación política, la libertad de expresión y el derecho a la buena administración. Los magistrados presidentes de los tribunales constitucionales del Reino de España y de la República Dominicana, Juan José González y Milton Ray Guevara respectivamente, reafirmaron los vínculos de cooperación existentes entre ambas instancias jurisdiccionales. Ray Guevara, quien visitó la sede del Constitucional Español en compañía del embajador dominicano Olivos Rodríguez Huertas, analizó con su homólogo español las posibilidades de nuevos aspectos de la cooperación bilateral. En ese sentido, anunció que el presidente González Rivas visitará la República Dominicana en los primeros días de febrero de 2019 con motivo de la reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales y pronunciará una charla sobre los 40 años de la Constitución Española y los aportes del Tribunal Constitucional. Sigue informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí también puede encontrar las más recientes publicaciones realizadas por el Tribunal Constitucional y los textos constitucionales. Compañeros, hasta aquí el segmento de noticias. Gracias, Tomás, por mantenernos actualizados sobre todas las noticias de nuestra alta corte. Sigan en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional porque de inmediato regresamos.
Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en la provincia El Ceibo, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 13 de octubre del año 2018, 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo. Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su última presentación de jueces de este año en la provincia Peravia, donde el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara dictará la conferencia magistral titulada Más Constitución. Viernes 12 de octubre del año 2018, 5 de la tarde, Auditorio Centro Cultural Perelló. Invitamos a todos los municipios de esta región a que nos acompañen y conozcan el quehacer de esta alta corte y de sus jueces. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo 130. Sucesión vicepresidencial. En caso de falta definitiva del vicepresidente de la República, antes o después de su juramentación, el presidente de la República, en un plazo de 30 días, presentará una terna a la Asamblea Nacional para su elección. Vencido el plazo, sin que el presidente haya presentado la terna, la Asamblea Nacional realizará la elección.
En septiembre de 1963 se produjo el derrocamiento al corto periodo de gobierno del profesor Juan Bosch. En el siguiente reportaje queremos compartir con ustedes los detalles con motivo a la conmemoración de esta fecha. Veamos. El reportaje. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. Este pensamiento brotó de la pluma del profesor y extinto expresidente de la República, Juan Bosch Gaviño, en momentos en que su gobierno liberal de 7 meses era derrocado, en desconocimiento de la Constitución de la República. En algunas de sus declaraciones, el también notable literato afirmó que el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 no fue planeado, pero los hechos indican que se fraguó desde algunos meses atrás y al parecer el propio mandatario lo sabía. Podemos citar, por ejemplo, que Virgilio Gell, miembro de la seguridad de Bosch, además de fungir como uno de sus asistentes, reveló que los servicios de seguridad reportaban los movimientos conspirativos contra dicho gobierno y el presidente Bosch le restó importancia, excepto cuando ordenó la cancelación del mayor de la Fuerza Aérea, Rolando H., y del capellán de esa institución, Marcial Silva. De este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Otro dato revelado años después del golpe por el vicepresidente de la República, doctor Segundo Armando González Tamayo, es que el profesor Juan Bosch le habría dicho que no se ilusionara en el cargo porque no duraría mucho en el poder. Augurio cumplido 7 meses después de su juramentación, con la presencia en el país del almirante naval norteamericano William Ferrar, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, con asiento en Panamá, quien llegó la tarde del día 23 de septiembre, 2 días antes del derrocamiento por la base aérea de San Isidro, y luego de 10 horas se marchó. Un día antes del golpe militar hubo una recepción en honor de Ferrar, auspiciada por las Fuerzas Armadas, que tenía sede entonces en el Centro de los Héroes. Asistieron el secretario de la institución castrense, general Víctor Viñas Román, el comodoro Julio Rip Santamaría, jefe de la Marina de Guerra, el secretario de Agricultura Antonio Guzmán Fernández, quien ostentó la presidencia de la República 15 años después. También asistió a este cargo el embajador norteamericano John Baltrow Maltin, entre otras personalidades. Al conmemorarse el Día de las Mercedes el 24 de septiembre, los rumores de golpe de Estado circularon a nivel nacional. También 10 días antes, cuando Bosch viajó a México por la base aérea de San Isidro, allí se destacó, entre otros mandos, al general Renato Hungría, jefe del Ejército Nacional. Él y otros funcionarios, al ser abordados, negaron la conjura. Sin embargo, el general Hungría era de los primeros firmantes del comunicado que las Fuerzas Armadas dirigieron al país para pretender justificar el grave atentado al orden constitucional. El presentimiento de Bosch, que también habló antes de abordar el avión, quedó evidenciado al bromear con los pocos periodistas que cubrieron su salida, diciendo: Espero que no me apliquen el refrán de quien va a Sevilla pierde la silla. Lo cierto es que fue víctima de un golpe de Estado 8 días después a su regreso al país. 3 horas antes de este golpe producido la madrugada del 25 de septiembre, el presidente Bosch recibe llamadas telefónicas tanto de Rafael Molina Morillo como Francisco Kumarasamy, director y jefe de redacción de El Caribe, respectivamente, quienes buscaban consultarle sobre un cable recibido por teletipo y firmado por el periodista Hal Hendricks, en el cual este aseguraba que la democracia dominicana peligraba. Bosch no objetó que se publicara el cable y tras esto no solo fue despojado del poder, sino que le detuvieron en el Palacio Nacional y lo expulsaron del país.
además del descontento de la oposición, la clase alta y el empresariado, que tras varias reuniones salía decepcionado y hasta frustrado, estaba el anteproyecto sobre la propiedad privada, la propuesta de reforma educativa basada en criterios laicos y la ley sobre el latifundio. La reforma agraria causó el temor de invasiones campesinas y muchos hacendados vendieron sus propiedades. En agosto, la llamada Asociación Dominicana Independiente se moviliza bajo el respaldo de la Unión Cívica Nacional, la cúpula católica y otros sectores sociales que alegaban una supuesta penetración comunista en el gobierno. Las manifestaciones pronto calaron ante la confusión de las poblaciones del interior. La ley de confiscación, como ninguna otra iniciativa gubernamental, despertó inquietudes en los centros de poder económico. También preocupaba la Constitución promulgada el 29 de abril, así como la ley de plusvalía. La prensa también tuvo duras críticas y el Caribe, que se había manejado neutral por un tiempo, volvió a los ataques, según observa Valtro Martin en su libro El Destino Dominicano. La vida universitaria estuvo agitada en los 2 últimos años, otro obstáculo para Bosch, pero en la universidad convivían otros grupos intelectuales que sobrevivieron a la depuración hecha en la nómina de profesores y autoridades tras la caída de la dictadura de Trujillo. A comienzos de junio, la suerte del gobierno, elegido en elecciones libres del 20 de diciembre del 62, estaba definitivamente marcada. Esto sumado al planteamiento del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, la Confederación Patronal, la Asociación de Industrias, la Asociación de Hacendados y Agricultores y la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, en torno a que disposiciones del proyecto de confiscación violaban normas constitucionales vigentes que garantizaban derechos inherentes a las personas humanas, base del sistema democrático, agravaba la situación del régimen del profesor Bosch. No obstante, el movimiento 14 de junio exhortó mediante un comunicado del 3 de agosto la integración de un Frente Nacional de Defensa de la Constitución y contra el golpe de Estado militar. El esfuerzo de mediación con distintos grupos no llenó el cometido. Las relaciones del presidente con la alta dirigencia de su partido eran frías. El dirigente político Ángel Miolán ya ni visitaba el palacio, alegando que Bosch desatendía al PRD, según una serie de entrevistas hechas por el periodista Miguel Guerrero con altos líderes de aquella época como Washington de Peña, Rafael Molina Ureña y Juan Casasnova Garrido, entonces presidente del Senado. El presidente Juan Bosch dirigió una carta al pueblo dominicano un día después del derrocamiento. Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. A 5 días del derrocamiento se escogió a Emilio de los Santos para presidir el triunvirato y luego se conformaron los consejos de Estado, situación que degeneró más tarde en 1965 en la gesta de abril, reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico, y la restauración de la Constitución de la República de 1963. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su última presentación de jueces de este año en la provincia Peravia, donde el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara dictará la conferencia magistral titulada Más Constitución. Viernes 12 de octubre del año 2018, 5 de la tarde, Auditorio Centro Cultural Perelló. Invitamos a todos los municipios de esta región a que nos acompañen y conozcan el quehacer de esta alta corte y de sus jueces. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en la provincia El Ceibo, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 13 de octubre del año 2018, 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo. Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora en el segmento de la entrevista nos acompaña el doctor Francisco Manzano, graduado de la licenciatura de Derecho con maestrías en Derecho de Negocios Corporativos, también Derecho a la Empresa. Es fundador de la firma de abogados Manzano, Rodríguez y Asociados. Es profesor universitario, autor de diversas obras y especialista en Derecho Comercial. Le damos la bienvenida a este su espacio. Muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre para mí constituye un privilegio compartir algunas ideas y reflexiones sobre la materia empresarial vinculada al sistema constitucional. Bueno, pues hoy vamos a conversar sobre ponderaciones de los derechos constitucionales, del derecho de trabajo y de empresa. Sería bueno empezar poniendo al público en contexto. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquel conjunto de, digamos así, de garantías que el Estado prevé de manera positivizada para que los ciudadanos puedan tener un reconocimiento en su dignidad, en su desarrollo sostenible y en todo su trayecto. Esas exigencias se convierten en una exigibilidad y en una obligación por parte del Estado, y el ciudadano las acuña y las hace exigibles, pues a través de los mecanismos legales, a través de las fuentes administrativas o a través de contratos y diferentes vías puede hacerlas valer. Manzano, entrando directamente al tema que nos convoca, a propósito de la posible tensión entre derechos fundamentales, vamos a iniciar hablando de la libertad de empresa. ¿Y cuál es el ámbito de protección de este derecho? O más bien, ¿qué es lo que se supone que este derecho protege a la ciudadanía? Mira, en un diálogo franco, las personas pueden interpretar que la libertad de empresa es un derecho que deviene a las empresas, cuando en realidad el legislador constitucional, al momento de establecer este principio, lo creó para las personas, como la libertad de iniciativa, de crear empresas, de dirigir los bienes y mecanizar esa estructura productiva y formular bienes y servicios. Ahora, lo que viene después es la modalidad existente en la cual tú puedes canalizar esas inversiones, que es que puedes hacerlo de manera directa como comerciante o establecer uno de los vehículos corporativos que te ofrece el mercado, ya sean las diferentes casi 12 modalidades de empresas que existen, digamos, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas,
sociedades en comandita simple, en nombre colectivo, en comandita por acciones, sociedades unipersonales, etcétera, etcétera. Es decir, si enfocamos el principio de libertad de empresa, no es un derecho exclusivo de las empresas, sino que una vez constituidas, ellas son las que mayor ejercen esa prerrogativa constitucional a través de las limitaciones que tiene frente al Estado. Eso protege, si lo vemos, si hacemos un ejercicio académico, 3 ámbitos esenciales. El derecho a que la empresa pueda penetrar al mercado sin restricción. Si quiero vender refresco, bueno, pues no tengo que tener las limitaciones que me prevé la norma en igualdad de condiciones a todos los que vamos a producir gaseosa. Esa es la primera fase. Luego de penetrar al mercado, acceder a la forma de negocio que me plantea el mercado, es decir, puedo utilizar cualquier tipo de compañía existente. Y después, posteriormente a eso, ya en el desarrollo mismo del ámbito comercial, que no haya limitaciones ni de parte de otras empresas que restrinjan mi libertad competitiva para yo producir, y la expansión que esté garantizada para yo poder producir y que esos beneficios puedan circular de manera libre una vez obtenido. Es decir, la libertad de empresa es el único derecho constitucional que es abiertamente aceptado, que es explícito, que genera beneficios económicos lucrativos para la persona que lo ejerce. Bueno, entonces en continuidad a esa respuesta deberíamos saber qué es el derecho a trabajo y cuáles prerrogativas protege. Mira, el derecho al trabajo no deja de estar asociado con la libertad de empresa y debemos hacer la siguiente reflexión. En el último plano estadístico, casi 2.7 millones de empleos que existen en toda la República Dominicana como fuente motorizador de trabajo, 2.200.000 pertenecen al sector privado. Solo el Estado genera 600.000 empleos. Estamos hablando de un 23% frente a un 76 punto y algo por ciento. Entonces, evidentemente, hay de la mano esa libertad o esa coalición de derechos que deben de ser armonizados. Entonces, el derecho del trabajo coexiste porque las empresas son las que generan la mayor parte del trabajo. La producción de las cámaras, la pasta dental que utilizamos, el avión que nos vende el ticket aéreo, el hotel, las empresas que hacen los zapatos, las medias, todo está organizado a suplir esos servicios. De hecho, el Estado hace 2 años vendió la última empresa que le quedaba dentro de sus corporaciones empresariales. Ya el Estado dejó de participar, no tiene ninguna empresa abierta, por lo tanto se retira del mercado y lo deja todo al sector privado. Ya el Estado se queda con, dentro de las teorías neoliberales, simplemente es en la regulación del conflicto empresa-empresa, empresa-trabajadores, y otra parte que es la regulación empresa y el sistema regulatorio, ya sea económico, financiero, de salud pública, medioambiental y el mismo de los trabajadores, entre otros. Manzano, tanto la libertad de empresa como el derecho al trabajo tienen la categoría de derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Y como tú bien planteas, pueden haber colisiones. Y precisamente sobre eso quisiera que conversáramos un poquito más. ¿Por qué se pueden dar colisiones, choques o conflictos entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo? Claro. Podemos verlo, Tena, repito, en un ejercicio académico de 3 puntos. Los derechos fundamentales son abstractos, están ahí en la Constitución, no necesariamente todos los días tú ejerces todos los derechos constitucionales, son prerrogativas que tienes. ¿Cuándo llegan a colisionar? En 3 aspectos. Pueden colisionar cuando el derecho a la empresa superpone una libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales y choca con los derechos de los trabajadores. Voy a poner un ejemplo específico. Tuve una experiencia de que un trabajador no puede ser denigrado a una función inferior dentro de las empresas, pero la empresa tenía una expansión dentro de su libertad empresarial, ella puede reorganizarse internamente. Ahí colisionaron 2 derechos. El trabajador tuvo que, para no cerrarse el puesto de trabajo, hubo que bajarlo y degradarlo a una posición inferior. Bueno, pues ese trabajador presentó una demanda ante un tribunal laboral
y hubo una ponderación del derecho estableciendo de que el derecho al trabajador como derecho protegido no puede superponerse ni subsumirse por debajo de la libertad empresarial. Y ahí se tuvo ganancia de causa en cuanto al derecho del trabajador. Eso es una de las hipótesis que se tiene. Hay otras hipótesis que colisionan el derecho del trabajador. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en una ocasión hizo un señalamiento cuando se solicitó que se declarara inconstitucional la norma o la facultad que tenían las escuelas de expulsar a los estudiantes que estaban en retraso. Y lo que se invocó fue que eso se hacía porque habían profesores que necesitaban con el pago. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, no, un momento. Si bien el derecho fundamental de la educación es un derecho que se superpone y la libertad de empresa como una categoría de obtener beneficios, no puede utilizarse el derecho de los trabajadores, de los profesores, como una forma de violentar esa prerrogativa y expulsar. Y negó la posibilidad de expulsar a los trabajadores bajo la coalición o la garantía de la empresa para superponerse con los trabajadores. Muchos son los ejemplos que podemos encontrar de esa coalición de manera directa cuando se encuentran en libertades sindicales. Muchas veces las empresas entienden que el mercado no le ofrece, un mercado muy pequeño, se saturan con muchas marcas y no tienen la cantidad de utilidades que generan. Entonces los trabajadores exigen un aumento salarial o una preposición de las huelgas y paros de trabajo. Entonces esas normativas han sido armonizadas para que el derecho empresarial pueda subsistir, pero que el derecho al trabajador a tener un salario digno puedan seguirse. Y ahí ha tenido también una fuerte coalición con el derecho del trabajador, con el derecho empresarial. Una pregunta que quizás se están haciendo en estos momentos el público sería, ¿cuál sería el posible o lo que le correspondería el rol a desempeñar de un legislador en una posible armonización de estos derechos? Mira, hay muchos. Hay mucho. De hecho, la intervención que menos hace el legislador es en los temas empresariales con relación a los trabajadores. Por ejemplo, siempre sucede que cuando existen las libertades sindicales exigiendo un aumento de salario, el índice del producto del consumidor, es decir, la inflación del salario que se tiene, va decreciendo en la discusión. Lo que adquieres con 20,000 pesos como canasta familiar en la discusión del aumento, que dura 1, 2, 3 o 4 años, no existe una solución legislativa para eso. En otros países la discusión tiene que generarse dentro de un periodo de tiempo, y si no se genera dentro de un periodo de tiempo, el alza entra automáticamente con la misma proporción de las veces anteriores. Esa solución legislativa debe de frenar esa coalición legislativa que se tiene. Otra de la situación es la promoción interna a nivel de las empresas con relación a los trabajadores con nuevos puestos de trabajo. Si por ejemplo se abren empresas, si se abren sucursales, hay empleados que tienen un sinnúmero de tiempo dentro de las empresas y no se les reconoce ese tiempo y se contratan nuevo personal cuando otros países por legislación ya han armonizado ese principio de las empresas de expandirse y de dirigirse con ese derecho del trabajador. Son muchos temas, sobre todo en temas de salubridad. La mayoría de las construcciones no están reguladas con el índice de protección y de salubridad que se tiene. Se alega que hay una libertad de empresa, que si no están esas normas establecidas o que esas normas establecidas no deben delimitar el desarrollo de esos capitales, pero ciertamente hay un tema muy complejo. El legislador tiene que intervenir en sinnúmero de casos para armonizar esa coalición que existe. Bueno, no solo, digamos, tiene la intervención el legislador en este tipo de conflictos o colisiones entre derechos fundamentales. Valdría la pena indagar y que tú compartas con el público
¿qué otras vías de armonización pueden ser, digamos, necesarias para lograr que tanto el derecho al trabajo como la libertad de empresa encuentren un punto común en el que ambas puedan ser realizadas de manera simultánea sin mayores pretensiones de conflicto? Mira, me llega a un ejemplo muy tangencial con una decisión del Tribunal Constitucional en una acción que se estableció. Las bancas de apuestas están limitadas porque se dan con concesiones. Entonces hubo una ley que limitó por un periodo de 10 años que no se iban a otorgar más concesiones. Entonces evidentemente eso restringía la capacidad de la libertad empresarial y por otro lado la función del derecho al trabajo, porque no se abrían más puestos de trabajo. Entonces grupos de ambos aspectos aquí no colisionaban, sino que coincidían y fueron al Tribunal Constitucional a establecer, mira, si no se desarrolla la libertad empresarial, tampoco deviene en ese aspecto. El Tribunal Constitucional dijo, no existe esa dicotomía en el derecho por la prohibición o la restricción de ese derecho de libertad empresarial, porque está dedicado a que el Estado pueda controlar las cantidades de juegos de azar que hayan en el Estado. Entonces no se puede exigir derechos laborales por expectativas futuras. Entonces fue una muy buena decisión porque trató de hacer cierta armonización con esa que aparentemente no daba una coalición de derechos, pero sí dio de la mano un derecho de libertad de empresa con un derecho de los trabajadores. Hay otros casos, por ejemplo, hubieron trabajadores de empresas, de detallistas de combustible, que se sintieron afectados porque habían otros grupos de empresas que nacieron que tenían menos exigibilidad para vender los combustibles al por mayor. Es decir, no tienes que venir donde mí, yo voy donde ti y las plantas, esas grandes empresas te las vendo. Se armonizó y se hicieron acciones inconstitucionales contra la resolución que permitía eso, la venta al por mayor, en contra de la del detallista que tiene mayor exigibilidad. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, no es inconstitucional esa paralización dentro de los derechos, ni afecta a los trabajadores ni afecta el desenvolvimiento de la libertad de empresa. Siempre la libertad de empresa, cuando asume un derecho constitucional, lo arropa dentro de el derecho de los trabajadores, porque la empresa son un grupo de trabajadores que la conforman. Bueno, creo que la pregunta, digamos, necesaria para cerrar este diálogo serían ¿cuáles son los retos que todavía, digamos, tenemos pendientes en la República Dominicana para lograr una armonización lo más efectiva posible entre el derecho a la libertad de empresa y los derechos que corresponden al trabajo? Mira, tenemos retos económicos. Es evidente que la clase trabajadora, y así lo prevé la Constitución, el Estado dominicano debe de garantizar, es decir, una de las partes del derecho al trabajo es que los seres humanos podamos vivir en condiciones dignas, y eso solamente se logra después que nace. La libertad es el derecho fundamental, la educación y el trabajo son los que llevan todas las expectativas del ser humano. Entonces es una función del Estado hacerla, pero debe de esos derechos quizás hacer un reto económico y tratar de que las distribuciones de las riquezas puedan ser mayor armonizadas. Desde el punto de vista de otros países se ha armonizado ese derecho de los trabajadores para que haya mayor retribución, mayores condiciones de trabajo, sin que merme la libertad empresarial como una forma de dirección de las empresas. Es decir, de alguna manera el Estado dominicano, a través de la legislación o de resoluciones, debe de crear los mecanismos eficientes para que los trabajadores en el plano económico, en el plano social, muchos de las luchas sindicales o de las coaliciones se deben a la educación del propio trabajador. Me explico. Se hace exigible que las empresas solamente se limitan a pagar Infotec como una forma de mecanismo de autosustentar a sus trabajadores en el conocimiento que se va perdiendo en el tiempo.
Conocemos hoy que el analfabeto del siglo XXI es aquel que no aprende a desaprender para aprender de nuevo. Entonces el trabajador necesita cualificación y eso es un derecho que coaliciona con las distribuciones del objetivo económico de la empresa. Y entonces ese derecho social, el Estado a través de la legislación debe por lo menos obligar o por lo menos crear condiciones para que una parte de los beneficios se dedique al desarrollo de esos empleados para que puedan acceder a una educación. ¿Por qué? Porque si se abre un puesto de trabajo y Tena viene con una maestría de España, pero yo tengo que durar 8 y 10 horas en la empresa y el salario no me da y la empresa no está obligada a pagarme, no voy a ser competitivo, no puedo aprender inglés, no puedo tener. Entonces esa coalición constante que crea una fricción entre empresas y empleadores tenga algún tipo de solución. Otro aspecto es la parte de los retiros, temas de pensiones, de la seguridad social, temas de seguridad personal, temas de guardería. Muchas veces los trabajos se limitan porque en las empresas no crean guarderías o condiciones de trabajo. Por ejemplo, el tema de las trabajadoras con el sistema materno, igualdad de trabajo, la Constitución del 2010 aclaró que debe de darse, creo que en el numeral 9 del artículo 62 aclaró que igual salario debe de corresponderse a igual trabajo. Tú miras una simetría y entre empresas, trabajadores ganan 200.000 en una, cuando ganan en otras 50.000, cuando debe de haber una armonización entre las políticas de la empresa con esos derechos que colisionan de los trabajadores. Eso es un reto que tenemos por delante. Educación, investigation plus development, es decir, investigación y desarrollo para los empleados y para el propio sistema, seguridad social, sistemas de transporte más eficientes, patrocinados y puestos por la empresa, pero que sean deducibles de impuestos. Es decir, hacer una armonización entre ambos y menos retención impositiva para el trabajador. Debe ser menor. La verdad es que es un tema muy interesante del cual debemos continuar conversando en una próxima ocasión, porque ya por falta de tiempo debemos continuar con el contenido del programa. Sabemos que el público se tiene que sentir identificado con estos casos aquí planteados, ya sea porque ha sido parte de alguna experiencia particular o por referencia de estas tensiones que ocurren entre estos derechos. Muchísimas gracias por haber estado en tu espacio. Te esperamos en una nueva entrega. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes no se vayan porque continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su última presentación de jueces de este año en la provincia Peravia, donde el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara dictará la conferencia magistral titulada Más Constitución. Viernes 12 de octubre del año 2018, 5 de la tarde, Auditorio Centro Cultural Perelló. Invitamos a todos los municipios de esta región a que nos acompañen y conozcan el quehacer de esta alta corte y de sus jueces. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en la provincia El Ceibo.
Con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 13 de octubre del año 2018, 9 de la mañana, en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo. Para más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 11 de octubre de 1844 se producen ruidosos altercados entre integrantes del Congreso Constituyente y la Junta Central Gubernativa, luego de que esta última remitiera una nota en la que de forma autoritaria dijera a los constituyentes: a partir de ahora, asumimos en sí todos los poderes hasta que sea sancionada la Constitución. Por consiguiente, esa asamblea de limitarse solo a la formación del pacto fundamental del Estado. Ustedes son responsables de los perjuicios que se causen a la nación si persisten en sus propósitos. La Junta Central Gubernativa reaccionó así porque el Congreso Constituyente de 1844, presidido por Manuel María Valencia, desaprobó un empréstito que dicha Junta había solicitado, acordándose la operación financiera entre el súbdito inglés Herman Hendrick, nativo de Londres, y 3 representantes nombrados por la Junta Central Gubernativa.
El monto de la negociación ascendía a 1.500.000 libras esterlinas, suma que tenía que ser pagada en un plazo de 30 años y con un interés anual de 5%. El Congreso desaprobó ese acuerdo por considerarlo usurario, por tanto excesivamente perjudicial para la nación dominicana. La carta de la Junta Central Gubernativa al Congreso Constituyente causó gran revuelo y, en tales circunstancias, el diputado representante de Azua, Buenaventura Báez, propuso a sus compañeros que emitieran una declaración en la cual se establecía lo siguiente. Los diputados son inviolables por sus opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones y solo el Congreso puede ponerlos en estado de acusación por hechos de su vida privada. La propuesta de Buenaventura Báez fue acogida por todos sus compañeros constituyentes, quienes siguieron adelante y el 22 de octubre de 1844 iniciaron el examen del proyecto de constitución con el informe que presentó la comisión encargada de redactar el programa de la misma. La discusión congresual discurrió sin que se produjeran grandes debates, aunque hubo vacilaciones y tanteos con respecto a dos temas, la cuestión inmigratoria y el límite de los poderes del presidente de la República. El texto se proclamó el 6 de noviembre de 1844. Efemérides constitucionales. Bueno, Félix, lamentablemente hemos llegado al final del programa, esperando que todos ustedes hayan podido disfrutar de todo el contenido que les ofrecimos y que fue preparado especialmente para ustedes. Les esperamos la próxima semana para que juntos continuemos transitando el camino de la Constitución y podamos construir la tan anhelada generación constitucional. Hasta entonces.